Hoy les tengo una receta increíble. Es un pan relleno sin horno. Se me está haciendo agua en la boca porque esto huele delicioso. Ojalá que se queden a verla porque se prepara fácil, es rápida y sobre todo deliciosa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los ingredientes que necesitamos. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video o al final de este, van a encontrar la lista para preparar este delicioso pan relleno sin horno. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar a preparar la masa del pan. Vamos a cernir o a colar la harina. Vamos a agregarle la pizquita de sal y colamos. Eso es para desbaratar algún grumo que tenga la harina, como esos que se ven aquí. Después vamos a agregar la leche y agregamos la mantequilla. La mantequilla debe de estar derretida. Yo la puse 12 segundos en el microondas. Como es un trocito nada más de mantequilla, no necesita tanto tiempo. Y ahora sí, vamos a empezar a mezclar y vamos a estar batiendo hasta que la masa se nos despegue de las manos. Primero la voy a batir con esta miserable y después voy a seguir con la mano. Ya que se mezcló bien todo, ahora voy a seguir con la mano perfectamente limpia. Vamos a seguir aquí revolviendo, mezclando bien hasta que la masa se nos despegue de la mano. Aproximadamente son entre 5 o 7 minutos. Después de 5 minutos, que fueron casi 6, ya está lista, vean, ya no se pega nada. Hacemos así una bolita y la vamos a dejar reposar más o menos media hora y la vamos a tapar. La vamos a dejar en el refrigerador para poderla manejar bien a la hora de preparar ese rico pan relleno. Así y vámonos. La masa la dejé durante media hora, 30 minutos en el refrigerador. Ahora la voy a sacar de aquí para empezar a trabajar. Vamos a tener un poquito más de harina para poder agregar aquí en la mesa para que no se nos vaya a pegar. Y ahora sí, esto vamos a ir aplastándolo un poquito como para ir formando un círculo. Y enseguida le voy a hacer con el rodillo. Si ustedes no tienen rodillo, pueden utilizar un vaso, una botella, algo así redondito para que puedan aplanarla. Le pueden dar la vueltecita y siguen aplastando. Vamos a dejarla delgada para que se cosa bien, que no nos vaya a quedar cruda. Y ya aquí le voy a empezar a dar con el rodillo, que le voy a poner un poco de harina aquí para que no se vaya a pegar. Vamos a tratar de seguirle dando la forma redonda, aunque si quieren hacer un cuadrado pues no hay ningún problema. Ahora sí, ya está delgada. Ahora vamos a agregarle el queso, lo vamos a agregar aquí en el centro. Agregamos el jamón. Recuerden que el queso y el jamón es la cantidad que ustedes quieran. Ahora vamos a cerrarla para que a la hora de estarla cocinando no se nos vaya a tirar el queso o el jamón. Le vamos a dar una aplastadita aquí con el rodillo para que lo que está cubriendo el jamón no quede tan grueso. Bueno, ya quedó listo. Ya que está así al sartén donde lo vamos a cocer, le vamos a prender para que cuando pongamos nuestro pan ya esté caliente el sartén. Precalenté la cazuela durante 3 minutos. Ahora voy a agregarle mantequilla derretida. Y ahora sí, vamos a traer el pan, aquí lo tenemos, y lo vamos a colocar aquí, a fuego bajo, y vamos a voltearlo hasta que esté dorado por la parte de abajo.
Este pan lo dejé durante 7 minutos. Ahora, antes de voltearlo, le voy a agregar mantequilla para que no se nos pegue por abajo. Y aparte le da sabor y color. Y ahora sí lo volteamos. Vean qué bonito queda. Está el fuego lo más bajito que pude. Pues este pan ya está listo. Lo dejé 5 minutos nada más porque ya la cazuela ya estaba muy caliente. Le apagamos y ahora sí tenemos que probarlo. Ahora sí voy a pasar este pan. Vean qué bonito quedó. Y vamos a partirlo. Huele riquísimo. Un poquito. Y vean qué delicioso se ve. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó increíble. Ojalá que la preparen, van a ver que no se van a arrepentir. Yo le puse ese relleno, pero ustedes pueden agregarle el que ustedes quieran. Nada más que no tenga mucho caldo y la pueden rellenar perfectamente. Me pueden dar ideas de qué le pusieron para poder prepararla yo también. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y yo me voy a quedar disfrutando de este pan relleno casero que está increíble. Vean esto nada más. Delicioso. ¿Gustan? Increíble. Los ingredientes que necesitamos es queso manchego rallado. La cantidad es al gusto, pero yo tengo 100 gramos de queso rallado. También ocupamos 100 gramos de harina de trigo, la de todo uso. Tengo 2 rebanadas de jamón que pueden utilizar del que ustedes quieran. Una pizca de sal molida, 10 gramos de mantequilla sin sal y tengo 50 mililitros de leche. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.